Buenos días, hermanas y hermanos, espero que se encuentren bien. Estoy muy contenta de poder dirigirme a ustedes. El discurso que me asignó el obispado se basa en la escritura de Proverbios 17:17, que dice: En todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para el tiempo de angustia. En este versículo se nos da una clave auténtica en cuanto a la verdadera amistad. Amigo no es aquel que solo está a tu lado en los mejores momentos. El verdadero amigo nace en los periodos más difíciles de nuestra vida, en esos momentos que vivimos de angustia, dolor y miedo. Es cuando nace una verdadera amistad entre las personas. Este es un tiempo en el que uno se puede dar cuenta de las personas que tiene alrededor y del amor que tienen para dar. En esos momentos difíciles es cuando un amigo se transforma en hermano, al aconsejar, consolar y fortalecer sin buscar algún beneficio de la otra persona. Nosotros podemos no saber por lo que está pasando la otra persona, pero al demostrar nuestra preocupación, podemos ayudar a que se sienta un poco mejor. Seamos ese buen samaritano en el camino de las demás personas, en la vida de nuestros amigos y familia. En la Liaona de abril del 2005, Robert J. Witten, de los 12 apóstoles, hizo referencia a una frase que mencionó Jesús a Pedro en sus últimas horas de ministerio terrenal. Jesús le dijo: Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Fortalezcámonos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Hay que fortalecernos entre nosotros y a nuestros amigos en estos tiempos difíciles. Amémonos y oremos por nuestros hermanos, como Jesucristo nos mandó en el mandamiento. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Saquemos a la luz todo ese amor que nosotros tenemos para dar. Hay un discurso en la Liaona de febrero del 2019 que dio la hermana Mindy Selú, en la que nos cuenta una pequeña historia que habla sobre una joven llamada Gracieli Moreira, de 25 años. Fue básicamente criada para hacer el bien. Cuando los habitantes de su ciudad natal de Fortaleza, Ceará, Brasil, ven a alguien necesitado, lo ayudan. Es una cuestión cultural, ella explicó en esta historia. Y para los miembros de la iglesia también lo es, porque pensamos que dijo Jesucristo en amar a los demás como a nosotros mismos. Así que sencillamente lo hacemos. Lo hacemos porque nos gusta hacerlo. Gracieli, con su ejemplo silencioso, siempre trataba de ayudar lo más que podía. Como por ejemplo una vez que vio a un anciano cargando con dificultad unas bolsas pesadas y cruzó la calle para ayudarle a llevarlas a casa. Gracieli es una fuerza para el bien. Gracieli también dijo que aprendió de su madre que ella hacía las cosas por los demás, lo que quiere, hacía por los demás lo que le gustaría que hicieran por ella. Es el plan del Padre Celestial. Él quiere que ayudemos a los demás. Hay muchas formas de demostrar amor y una de esas es sirviendo a los demás. Este es un barrio lleno de amor para entregar. Sé que esto es verdad. He aprendido a amar a las personas gracias a mis padres y a los líderes que me han dirigido durante estos 18 años. Durante estos 18 años que llevo en la iglesia. Los invito a hacerlo aún más. Amen como Jesucristo amó, como el Padre nos ama. Sé que Él nos ama y nos cuida, y que cada mensaje de la Biblia y del libro de Mormón son la palabra de Dios. Y Él nos entregó esta palabra para que podamos ser más como Él, para que aprendamos a amar como Él nos ama. Y este es mi testimonio, y lo comparto con mucho amor para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Quería compartir este mensaje que me fue asignado por el obispado, ¿ya? Este mensaje está en Efesios 6, del día al 18. El título es Ceñidos con la armadura de Dios, ¿ya? Este mensaje está basado en la epístola de los Efesios, del apóstol Pablo, ¿ya? El apóstol Pablo nos da varios consejos de cómo afrontar las cosas que hoy en día están pasando con la armadura que el Señor nos dio para poder ceñir nuestros lomos, ¿ya? Dice: fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Nos insta a vestir la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Más adelante el apóstol Pablo nos da varios
partes de esta armadura, ¿ya? Dice, y luego Él nos advierte de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros que estamos dentro de la iglesia, muchas veces nos decimos por qué hay tantas cosas que nos salen tan mal, por qué no podemos pasar estas dificultades. Y, y como dice acá, nosotros estamos luchando contra principados y contra potestades, contra esas fuerzas que no nos quieren dejar progresar en el Evangelio y en la vida en sí, porque si nosotros caemos, lamentablemente los vamos a empezar a alejar del Evangelio. Entonces, esta lucha no es contra carne, como dice acá, sino que son contra potestades, contra fuerzas que están más allá muchas veces a lo mejor de nuestro entendimiento. Eh, eh, Como decía, muchas veces nos quejamos por cosas, por que hacemos y nos salen mal y yo creo que está dentro de estas fuerzas que no los dejan, no los dejan sobrellevar el bien, o sea, no los dejan poder seguir adelante. Acá dice, mientras nosotros que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días entendemos, o yo lo pienso así, que entendí bien el concepto de esto. ¿A qué se refería contra eso? Y luego, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo nos invita a tomar la armadura que nuestro Dios nos ha dado. Dice, ceñid nuestros lomos con la verdad y vestidos con el corazón, en el corazón y con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de fe, con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Luego de pensar y meditar estas cosas me di cuenta de, hermanos, que el Señor nos ama. Nos ama tanto que nos dejó esta armadura para protegernos en este mundo de estas potestades que nos quieren destruir, nos quieren que caigamos para que nos sigamos progresando en el Evangelio y llegar a la presencia de nuestro Señor. Me siento complacido, hermanos y hermanas, por este mensaje que se me fue asignado, porque me di cuenta de cosas que el Señor nos da estas armas para poder luchar y a lo mejor muchas veces uno piensa que está solo en esta lucha y no, se siente decaído a lo mejor, pero tenemos que pensar eso, porque el apóstol Pablo nos enseña que el Señor nos da estas armaduras para que podamos ceñir nuestros lomos y luchar contra estas fuerzas que nos quieren dejar, que nos quieren hacer caer. Sabemos que nuestro Padre nos ama. Para poder luchar en este tiempo, Él nos da estas armas, que es la oración, la escritura, el poder del ayuno, el sacerdocio, eh, y esta hermosa armadura pues, que Él nos da. Qué bendición que siento de ser parte de igual de este evangelio, de saber que tenemos todas estas armas para poder luchar y como lo personal como patriarca de esta familia, el poder hacer que mi familia esté bien, po. Yo ponerme esta armadura y esta arma que Él nos da para poder estar firme y poder luchar contra estas fuerzas y no, que no entren en mi hogar, que no me hagan caer y yo poder proteger a mi familia. Básicamente eso es el mensaje que se me asignó. Ojalá que le haya gustado, ojalá que, que sea de provecho igual para todos y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Agradezco al obispado esta oportunidad de dirigirme a ustedes con este pequeño mensaje. Voy a comenzar leyendo la escritura que se encuentra en Alma 36.3 y que es el tema de mi mensaje. Y dice así: Y ahora bien, oh mi hijo Elamán,
He aquí estás en tu juventud, y te suplico por tanto que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Queridos hermanos, la pandemia mundial que nos azota ha tenido dificultades, contratiempos e incertidumbres. Y dentro de tantas cosas negativas, yo quisiera resaltar las positivas. El confinamiento en nuestros hogares ha otorgado la oportunidad de que nos acerquemos como familia, de que podamos estar cerca de nuestros hijos, que podamos estar cerca de nuestras esposas y que podamos reencontrarnos y volvernos a conocer, especialmente con nuestros hijos, que los que son más grandes están tan ocupados en sus estudios, con sus carreras, y nosotros los padres con nuestros trabajos y los quehaceres de la casa, que a veces no somos totalmente conscientes de lo que a nuestros hijos les pasan, cuáles son sus inquietudes y sus intereses. Este tiempo de encierro ha proporcionado la oportunidad de que podamos acercarnos y que podamos volvernos a conocer. Y ha producido la oportunidad de que nosotros podamos volver a conversar con nuestros hijos y poder enseñarles algunas cosas y recordarles otras, especialmente relacionadas con el Evangelio. Eh, que podamos enseñarles que confíen en Dios, que confíen en Jesucristo y en su plan. Aun cuando estos tiempos son difíciles, podemos vivir el Evangelio, hermanos, podemos vivirlo en nuestro hogar, podemos practicar las enseñanzas que hemos recibido por tantos años en la iglesia con los demás miembros de nuestra familia. Y sin duda eso nos va a ayudar a estar mejor preparados para vivir el Evangelio con nuestros hermanos una vez que este tiempo difícil termine. ¿Qué cosas podemos enseñarles? Cosas sencillas. Por ejemplo, yo quisiera compartir con ustedes un par de escrituras que se encuentran en la Biblia, en Gálatas capítulo 6. Voy a leer 2 versículos de ahí. Y dicen así: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esto es súper importante porque cuando nosotros nos preocupamos de los pesares de nuestros hermanos, los miembros de la familia primero y los miembros de nuestra unidad después, etc., estamos cumpliendo la ley de Cristo. Hermanos, esto es lo que Cristo requiere de nosotros, que nos preocupemos por las demás personas. En el versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es una súper linda promesa. Y el versículo 10 dice: así que siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, estos son muy sabios consejos para enseñarle a nuestros hijos. Y son cosas simples, hermanos, simples de comprender. Tenemos que enseñarles a ellos a que se llenen del amor de Cristo y que a través del servicio a los miembros de su familia en este tiempo puedan entender que se acercan a Jesucristo con estas cosas y que van ganándose un pedacito de cielo cada vez que demuestran amor y prestan servicio sincero a los miembros de la familia y a otros miembros de nuestra unidad. En el libro de Mormón, en el capítulo de Alma 38, hay algunos versículos que son muy instructivos para enseñar a nuestros hijos y recordarles algunas cosas que son sumamente importantes. Es importante, padres, que ustedes puedan recordar estas cosas, y es muy importante, hijos, que ustedes sean suficientemente humildes para aceptar estos consejos. El primer versículo está en el capítulo 38, versículo 5, y dice así: y ahora bien, hijo mío Chiblón, quisiera que recordaras que en proporción a tu confianza en Dios, serás librado de tus tribulaciones y tus dificultades y tus aflicciones, y serás enaltecido en el postrer día. Es súper importante que recordemos, hermanos, que tenemos que ejercitar la fe en nuestra vida
para poder ser bendecidos por nuestro Padre Celestial. En la medida en que nosotros confiamos en Dios, es que somos bendecidos. Entonces es súper importante que no dudemos de Él, que no dudemos de que Él es poderoso por sobre todas las cosas y que tiene poder para librarnos de lo que sea. Mi familia hace un par de semanas atrás estuvimos en cuarentena, nos contagiamos con este virus extraño y la verdad las cosas es que mantuvimos siempre el buen ánimo, siempre estuvimos pensando que esto iba a pasar rápido y así fue, hermano. Esa confianza la hemos aprendido en la iglesia. Saber que tenemos un Dios que tiene poder por sobre todas las cosas es un sentimiento que está arraigado en nuestro corazón desde hace mucho tiempo y estamos seguros de que por eso que estamos saliendo adelante sin mayores inconvenientes. El versículo 9 dice: y te he dicho esto, hijo mío, para que aprendas sabiduría, para que aprendas de mí que no hay otro modo o medio por el cual el hombre pueda ser salvo, sino en Cristo, y por medio de él. He aquí, Él es la vida y la luz del mundo. He aquí, Él es la palabra de verdad y de rectitud. Hermanos, estas son las cosas que nuestros hijos deben aprender. Estas son las cosas que nuestros hijos deben tener en cuenta. Deben enternecerse con las palabras de Dios y saber que, aunque nosotros a veces no lo pensemos, Él está preocupado por nosotros, que nos ama y que vela por nosotros, que nos cuida, que en la medida en que nosotros confiamos en Él, Él nos va a proteger siempre. Finalmente, quisiera terminar con una escritura que se encuentra en Alma 7 y que quiero dirigírsela especialmente a los jóvenes, a los hijos. Y dice así: y ahora quisiera que fueseis humildes y que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de persuadir, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís. Y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Hermanos, el primer versículo, el 23, habla acerca de la forma en que nosotros debemos pedir y cuál debe ser el sentimiento de nuestro corazón. Pero me llama mucho la atención el versículo 24 y que creo que debe ser la reflexión final de la escritura y de este mensaje. Y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad. Eso se manifiesta en las demás personas, en el prójimo. Y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Queridos hermanos, el que nosotros podamos llevar a cabo buenas obras es lo que finalmente nos va a acercar a Jesucristo, porque las buenas obras son la caridad. Y ya sabemos lo que es la caridad, el amor puro de Cristo. Si lo practicamos, nos vamos a acercar a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Y especialmente vamos a poder bendecir la vida de otros. Queridos hermanos, quisiera compartir con ustedes mi testimonio de la importancia que tiene el que podamos vivir el Evangelio, que podamos vivirlo aquí en nuestro hogar, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, y que a través de este servicio y de este vivir el Evangelio podamos acercarnos a Dios. Se los comparto sabiendo que Dios nos bendice, que nos ama y que vela por nosotros, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanas, hermanos, tengan muy buen día. Espero que se encuentren bien en sus hogares, junto a sus familias. Agradezco este tiempo al obispado para poder compartir un mensaje con ustedes. Mi mensaje está basado en un discurso que compartió L. Tom Perry, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, hace varios años. Él comienza su mensaje haciendo referencia a un relato que encontramos en el Libro de Mormón, exactamente en 1 Nefi capítulo 17. Capítulo antes, aprendemos de que el Señor mandó a Leí dejar Jerusalén, dejar su hogar, su casa, y que tomase su familia y los bienes esenciales para ir a una tierra prometida, viajando por el desierto. Aprendemos ahí de que ellos caminaron por el desierto durante 8 años. Ya imaginamos que esos 8 años no estuvieron exentos de problemas, de desafíos, de pruebas, pero sí aprendemos también de que
El Señor les guió, les protegió y finalmente les llevó a un lugar muy rico en frutos, en alimentos, en miel, al cual ellos llamaron tierra de abundancia. Este lugar estaba situado al lado del mar. Pasaron los días y el Señor le dijo a Nefi de que debía subir al monte. Ahí Nefi, en su obediencia, subió al monte, oró, y el Señor le respondió de que debía construir un barco, según la manera que le iba a enseñar, para que pudiese llevar a su pueblo a través de las aguas, para poder llegar a la tierra prometida. Entonces Nefi le preguntó al Señor dónde debía ir para encontrar el material para poder confeccionar las herramientas, para así poder construir el barco. El Señor le respondió y le indicó el lugar exacto donde Nefi debía ir para encontrar el mineral. Y luego de eso dejó a Nefi para que él actuase por sí mismo. Más adelante leemos de que Nefi construyó un fuelle para avivar el fuego con piel de animales, golpeó 2 piedras una con otra para poder producir fuego, y más adelante vemos que Nefi logró el cometido y logró confeccionar estas herramientas con las cuales podía construir este barco. Este es un relato muy interesante porque nos menciona una ocasión en la cual el Señor brinda su ayuda, pero que luego se hace a un lado para permitir que uno de sus hijos actuara por su propia iniciativa. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué habría ocurrido si Nefi hubiera pedido al Señor las herramientas en vez del lugar donde hallar el material para poder confeccionarlas? Lo más probable es que el Señor no hubiese accedido a esa petición, porque el Señor sabía y confiaba en que Nefi podía hacerlo. De este relato, en el libro de Mormón, podemos aprender varios principios, pero quisiera destacar uno, el cual está basado en mi mensaje, y es el hecho en que el Señor rara vez hará por nosotros lo que nosotros mismos podemos hacer. El Señor nos ayuda cuando acudimos a Él en los momentos de necesidad, sobre todo cuando somos dedicados a su obra, hacemos su voluntad y estamos dispuestos a ayudarnos a nosotros mismos. El segundo presidente de la iglesia de esta última dispensación, el presidente Brigham Young, dijo: en lugar de buscar lo que el Señor hará por nosotros, averigüemos lo que podemos hacer por nosotros mismos. Años más tarde, el presidente Kimball, también presidente de la iglesia, enseñó: la responsabilidad del bienestar social, emocional, espiritual, físico, económico de toda persona cae primeramente sobre sí misma, en segundo lugar sobre su familia y en tercer lugar sobre la iglesia si se trata de un miembro fiel. Entonces encontramos en las Escrituras y en palabras de profetas modernos la importancia de que nosotros debemos ser nuestros propios agentes. No es novedad para ninguno de nosotros que vivimos en tiempos difíciles, en tiempos de constantes cambios. Donde gobiernos surgen y caen, donde salen a la luz nuevas y peligrosas enfermedades, donde industrias que prosperan y que poco después fracasan, nuevos descubrimientos científicos que con el paso de los meses y años son desplazados por otros más nuevos. En fin, con esto podemos aprender una lección, que si nosotros no aumentamos constantemente nuestro entendimiento, visión y preparación, nosotros en algún momento también nos quedaremos atrás. Y aquí es donde nuestra continua preparación toma un nombre, y esto se llama la autosuficiencia. Entonces, ¿por qué, hermanas, hermanos, es importante que seamos autosuficientes? El manual administrativo de la Iglesia nos enseña, cito: el objetivo de la iniciativa de la autosuficiencia es ayudar a las personas a ayudarse a sí mismos para llegar a ser autosuficientes. La autosuficiencia es más que tener un buen trabajo, alimentos almacenados o dinero en el banco. La autosuficiencia es la capacidad, el compromiso y el esfuerzo de proporcionar los elementos espirituales y temporales indispensables para sostener la vida de uno mismo y de la familia. Conforme los miembros llegan a ser autosuficientes, también tienen mayor capacidad para servir y cuidar de los demás. Hoy más que nunca, hermanos, la enseñanza y práctica de la autosuficiencia son principios divinos para nuestro beneficio y protección. La autosuficiencia no es un plan para prepararnos para el fin del mundo. El Señor espera que seamos lo más autosuficiente posible que podamos ser en las distintas etapas de nuestra vida. Elder Perry también en su mensaje nos enseña 4 maneras en las cuales nosotros podemos comenzar o continuar siendo autosuficientes.
La primera de ellas, reconocer que necesitamos alimento espiritual. En las Escrituras y palabra de profetas vivientes, el Señor nos enseña constantemente su voluntad. Desde el principio de los tiempos, el Señor mandó a los profetas poder registrar las cosas que ellos habían hecho para el beneficio de sus hijos. Las Santas Escrituras también contienen valores eternos. Son el fundamento sólido sobre el cual podamos edificar una vida feliz y así volvernos más autosuficientes. En las Escrituras encontramos grandes ejemplos de humildad, servicio, amor y obediencia. Nuestro compromiso debe ser enseñarlas a nuestros hijos y a las futuras generaciones, de tal manera que éstas puedan cobrar vida ya en su día a día, tanto en sus mentes como en sus corazones. El segundo punto, el del Perry, destaca la necesidad de alimentar nuestro cuerpo físico. El plan de autosuficiencia, el plan de bienestar, nos ha enseñado a definir los aspectos esenciales de la autosuficiencia temporal, los cuales son los estudios seculares, la salud física, ocupación, el almacenamiento en el hogar, administración de los recursos y la fortaleza social, emocional y espiritual. Este es un mandamiento, ¿ya? El cual fue un mandamiento desde muy temprano, el cual se le dio a Adán y sigue muy vigente el día de hoy, el cual es que debemos ganar el pan de cada día con el sudor de nuestro rostro. El tercer punto que nos indica el del Perry es adquisición de cosas temporales. En la actualidad es muy fácil, y es cosa de encender la televisión o las redes sociales, que las empresas nos bombardean con convincentes anuncios, los cuales nos dicen compra ahora y pague después, o pague después en cómodas cuotas mensuales. Vivimos en un mundo impaciente, donde todo el mundo desea tener todo ahora ya. Esto no quiere decir que jamás accederemos a créditos, pero si hay que hacerlo, lo haremos con sabiduría y moderación. El usar nuestros recursos y bienes con prudencia, así como el extender su durabilidad, nos servirá para ser más autosuficientes. Vivimos en un mundo bendecido con gran abundancia. Los padres deben enseñar y tomar las medidas necesarias para que los bienes y recursos familiares con los que hemos sido bendecidos nunca sean desperdiciados. Y el cuarto y último punto es ahorrar. Elder Perry aprendió una gran lección cuando comenzó a trabajar en el mundo de los negocios. En una oportunidad dice que su jefe lo llamó a su oficina y el jefe le dijo: Tom, dame una definición de lo que es el interés. Elder Perry recordó lo que había aprendido en la universidad y citó textualmente una definición sacada de un libro. Su jefe le respondió: no, eso no es lo que quiero. Tom, escucha y recuerda esta otra definición. Los que comprenden el interés lo ganan, los que no lo comprenden lo pagan. Para todos es sabido que para ganar intereses, generarlos, ¿cierto? Primero hay que tener ahorros. Y para tener ahorros y seguir al mismo tiempo aumentando el nivel de vida, hay que comprender una sencilla lección. Esta es que después de pagar el diezmo al Señor, debemos pagarnos a nosotros mismos una cantidad predeterminada y ponerla en nuestros ahorros. Lo restante será para la comida, ropa, vivienda, transporte, etc. Así como nosotros pagamos al banco deudas, vamos al supermercado, pagamos a las empresas de los servicios básicos, es justo también, hermanos, que nos paguemos a nosotros mismos. Estos ahorros y los intereses que generen serán de gran utilidad para los tiempos de prueba y escasez. Si confiamos en el Señor, Él nos ayudará en nuestro camino a la autosuficiencia. En Doctrina y Convenios, sección 104, encontramos: Yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos, y todas las cosas que en ellos hay son mías. Y este es mi propósito, abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías. Pero es preciso que se haga a mi propia manera. Y aquí esta es la forma en que yo, el Señor, he decretado abastecer a mis santos, para que los pobres sean exaltados y los ricos sean humildes. Porque la tierra está llena, y hay suficiente y de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas, y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. Entonces, hermanos, esta promesa sigue muy vigente hoy en día. No debemos perder la esperanza de que el Señor tiene todo bajo control, ¿ya? Él creó el mundo, creó todas las cosas sobre las cuales están. Solamente nosotros debemos cumplir, poner nuestra confianza en Él, y en la medida que lo hagamos, el Señor sin duda nos va a bendecir. Testifico, hermanos, de que el Señor vive, nos ama, está pendiente de cada una de nuestras necesidades.
Testifico que el programa de autosuficiencia es un plan tanto espiritual como lo temporal y que es necesario que lo vivamos día a día y en cualquier etapa de nuestra vida. Testifico también de que cualquier esfuerzo que hagamos en la obra del Señor y guiados por Él no va a ser en vano. ¿Ya? Todo, hermanos, tiene su recompensa, tarde o temprano. Testifico estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.